Filipenses 4, del versículo 10 al 13. El sermón se llama El contentamiento, satisfechos en Cristo. Sí, lo han encontrado todos, así que leemos. Filipenses 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de adoración a tu nombre. Gracias porque tu iglesia, tu cuerpo está reunido hoy para adorarte y exaltarte. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes en esta mañana, que me libres del error y que bendigas a tu pueblo por medio de tu palabra. Que sea tu palabra fluyendo en medio de tu iglesia y seas tú hablando a tu pueblo. Líbrame del error, saca cualquier cosa mía, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Repito, el contentamiento, satisfechos en Cristo. La palabra felicidad, evoca imágenes o recuerdos lindos, regalos abiertos en Navidad, abrazar o ir de la mano de un ser amado, hablar con un ser amado hasta largas horas de la madrugada, de recibir sorpresa en el cumpleaños, ¿no? Uno sabe que viene la sorpresa, pero igual le gusta, se pone contento. De reírnos sin parar ante algún chiste en alguna película, algún comediante. Eso nos trae la palabra felicidad, nos trae esos recuerdos. Algunas vacaciones, el autito nuevo, la casita, todo eso nos trae la palabra felicidad de recuerdos. Todo el mundo quiere ser feliz. Perseguimos este ideal fugaz toda nuestra vida. Nacemos, parece que la única existencia o a lo único que venimos a este mundo es a ser feliz. Perseguimos ese ideal. Hay gente que persigue tratando de ahorrar dinero, hay otro que lo hace gastando dinero, hay otros que buscan buenas o nuevas experiencias. Pero si la felicidad del cristiano depende de circunstancias o momentos, ¿qué pasa cuando los regalos se rompen o ya pasan de moda? ¿Qué pasa cuando el ser querido muere y sobra un lugar en la mesa? ¿Qué pasa cuando nuestra salud se deteriora? ¿Qué pasaría si no tenemos dinero? Porque vieron que la palabra felicidad nos trae esos recuerdos, pero son circunstancias, son momentos. ¿Qué pasa cuando ya no nos reímos más, cuando ya no nos causa risa el chiste? En otra manera, ¿qué pasa cuando se termina la fiesta? La felicidad se fuma, se va, porque son momentos, porque son circunstancias, y vuelve o viene la desesperación y la angustia. La Biblia no habla de felicidad. En contraste a la felicidad, la palabra de Dios, la Escritura, levanta el gozo. El gozo es la quietud de correr en profundidad, con profundidad y firmeza, caminar con profundidad y firmeza. Es la seguridad confiada en la obra y en el amor de Dios. Es el saber que Dios estará ahí a pesar de cualquier circunstancia. Ese es el gozo. La felicidad recién la vimos. El gozo que nos enseña la Escritura es eso.
Es el estar sabiendo de que Dios estará allí a pesar de cualquier circunstancia. Hermanos, la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo o el contentamiento dependen de Cristo. Y aquí estamos en Filipenses, que Filipenses es la epístola de gozo. Más de 16 veces aparece la palabra regocijaos, contentamiento o gozo en esta epístola. La iglesia de Filipenses es una iglesia en la ciudad de Macedonia que había sido de gran estímulo para el apóstol. De manera que le escribe Pablo y sus compañeros de misiones fueron los que fundaron la iglesia en su segundo viaje misionero. Yo le voy a ir tirando citas, usted las anota o las escucha luego, ¿sí? En Hechos 16 está su segundo viaje misionero y Pablo con su grupo misionero ahí funda la iglesia de Filipenses, o levanta la iglesia. Y esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia de Filipo le envía una ofrenda a Pablo con un hermano llamado Epafrodito, y Pablo le escribe esta carta para agradecerles y animarles en su fe. Y el apóstol Pablo escribe la carta del gozo. Y ustedes ya están en una oficina con un tintero, con el Apple, pero no, Pablo no está en las mejores situaciones. Pablo, mientras él está escribiendo esta carta, está preso en Roma, aguardando el veredicto de su juicio. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Está privado de su libertad, no tiene recursos, pero en medio de esta situación que era absolutamente justificable una queja, ¿o no? Nosotros nos quejamos por mucho menos, ¿o no? ¿O soy yo solo? Nos quejamos por mucho menos. Él estaba preso, privado de su libertad. La amargura, la depresión, era justificable. Pero en vez de amargura, de queja o de depresión, él escribe la carta del gozo. Y eso demuestra, o esto refleja, que el corazón de un cristiano está totalmente pleno y satisfecho en Cristo. No importaba la situación. Él se podría haber quejado, se podría haber amargado, pero en vez de eso, él escribe una carta y escribe la epístola de gozo, como una antítesis, como algo que sería imposible. Él escribe eso. ¿Por qué? Porque su corazón estaba pleno y satisfecho en Cristo. Entonces, ¿en qué debemos centrarnos? Los 5 pasos para ser felices no va a haber hoy, ¿eh? Tampoco va a haber espíritu de risa y nada de eso. Si venía por eso. Creo que vamos a salir más amargados y pensantes de lo que nos vamos a ir riendo. Pero ¿en qué debemos centrarnos para no vivir acumulando, para no vivir yendo tras un ideal fugaz que es la felicidad, yendo tras circunstancias? ¿En qué debemos centrarnos? Agustín de Hipona decía, el hombre es acumula agua en vasijas, en cisternas rotas, y siempre se va, y tiene que seguir acumulando, porque de eso se trata la vida del ser humano, pero no la vida del cristiano. ¿En qué debemos centrarnos? El versículo 10, vamos, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Bien, el primer punto, lo primero que vemos aquí, que no siempre llevamos a cabo, que no siempre llevo a cabo, que no alcanzaba a contemplar, hermanos, sinceramente, el privilegio que tenemos. Y Pablo lo primero que se está gozando es en la comunión cristiana, en la comunión de la iglesia. Es el primer paso para tener gozo, el gozarnos en la comunión de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué. Hay medios de gracia que el Señor nos da cuando venimos a Cristo, y uno de esos medios, repito, que muchas veces no vemos, que muchas veces no contemplamos ese privilegio, es la comunión dentro del cuerpo de Dios, en su iglesia. Eso es un gozo. Pablo estaba preso. Por menos que eso, como decía, no podemos andar quejando. Él no se quejaba. Él levanta su mirada y mira a los hermanos. Él está solo, con custodia, está con una custodia, está en prisión domiciliaria en Roma, se encuentra absolutamente solo, con un custodio que lo mira como su enemigo y lo acompaña para todos lados. Pero le dicen: Pablo, tené visita. Y cuando abre la puerta, Pablo ve a Epafrodito,
un hermano en Cristo. Y encima de Epafrodito, simbólicamente, ve a toda la iglesia de Filipenses. Y Pablo dice, me gocé en gran manera. ¿Lo ve? No le importaba la situación. Se gozaba, ¿por qué? Por su iglesia. Es el primer punto, que es el primer medio que Dios nos da para el gozo. Él levanta su mirada y se goza en lo que el Señor puso. ¿Qué es lo que el Señor había puesto? Su iglesia, sus hermanos. Y él se goza en gran manera. Entonces, el versículo 10 nos muestra el vínculo estrecho que había entre Pablo y Filipo, la iglesia de Filipo, la iglesia de Cristo. Por eso se goza en gran manera. Pasaron 10 años. Recuerden que Pablo es con su equipo misionero el que lleva la palabra e inicia la iglesia en Filipenses, en Filipo. Y pasan 10 años desde que es levantada la iglesia hasta este momento, hasta esta carta. Y la iglesia había perdido comunicaciones. Claro, no era como hoy, ¿no? Te sigo en redes, pasame el WhatsApp, no había nada. Entonces, si ya no lo veía al hermano, se fumaba la comunicación, no había comunicación. Él planta su iglesia en su viaje misionero y después sigue haciendo la obra que Dios le había encomendado, que era predicar el Evangelio. Entonces la iglesia de Filipo no tenía noticia de Pablo hasta que se entera que Pablo está preso en Roma. Y por eso envía a Epafrodito con una ofrenda y para acompañar a Pablo en medio de esta situación. Hermanos, miren esto. Pablo no presenta queja. Pablo no mira lo que le está pasando o lo que le está faltando, sino que se goza en lo que Dios le había provisto. Y lo primero que ve al entrar por ahí era lo que Dios le había provisto. ¿Y qué era? La iglesia. Un hermano en Cristo que venía a ayudarlo. Un hermano en Cristo, porque no solo enviaron a Epafrodito para llevarle una ofrenda, sino que también lo enviaron para que lo acompañe en ese momento. Y ahora vamos a ver, él no está viendo la ofrenda. Él no está viendo lo que le enviaron. Él está viendo a la iglesia. La comunión con la iglesia. Lo que Dios le proveyó en ese momento de soledad, ¿qué fue? La iglesia. ¡Qué bendición! Y qué privilegio que a veces no vemos. Hermanos, cuando tenemos comunión genuina con nuestros hermanos en la fe, se produce un gozo genuino, se produce un gozo real, sin importar la situación o circunstancia que estemos viviendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando tengo comunión con mi hermano, cuando tengo comunión con mi iglesia, saco los ojos de mí mismo. Ya no me miro a mí mismo, saco los ojos de mí y veo a los demás. Dejo de pensar solamente en mí y puedo ver a mis hermanos, puedo ver la alegría de mis hermanos, puedo ver la tristeza de ellos y puedo decir, puedo gozarme, hermanos, y eso es lo que yo pensaba, puedo gozarme con la situación o con el hecho de solo tenerlos. Porque el tenerlos a ustedes significa que soy parte del cuerpo de Cristo. Y ser parte del cuerpo de Cristo significa que hay un lugar reservado en la mansión celestial para mí y para usted. ¿No es un privilegio eso? Sería un motivo de gozo ante cualquier situación. Entonces, mire lo que dice, se lo leo, Salmos 33.1. Si usted anota, Salmos 33.1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La NTV dice cuán agradable. Hermanos, hay gozo en la comunión, hay gozo en la confraternidad, hay gozo en el compartir del pueblo de Dios. Vivimos en una época individualista. Nosotros hemos visto, tuvimos una charla hace muchos años con Leila en cuanto al celular, ¿no? Si salimos, dejemos el celular. Y hemos visto muchas veces, lamentablemente, familias tomando mates en el auto. En invierno salíamos a caminar por la playa, veíamos familias tomando mate en el auto, el papá revisando redes, la mamá con su celular, los hijos con sus jueguitos, individualistas. Salieron los 4 juntos, pero cada uno está en lo suyo. Individualismo. Fuimos con mi mamá a cenar por el Día de la Madre en octubre. Estábamos en una mesa los 3 y en otra mesa también, otra familia de 3 personas, cada uno con su celular. Individualistas. Lamentablemente, eso también se ha metido en la iglesia. El individualismo. El mirar por uno mismo. El mirar por yo y mi familia y después lo otro. Otros usan la iglesia como una igleburger. Iglesia de comida rápida. Vienen, se sientan, consumen y se van. Hermano, amigo,
eso no te trae ningún beneficio, y mucho menos gozo. El gozo está en la comunión cristiana. Pablo lo estaba viendo y nos está enseñando la palabra de Dios. Vienen, se sientan allá atrás o acá, consumen. Más vale que me traten bien los mozos, que somos los hermanos, ¿no? Más vale que me traten bien los mozos, si no, no dejo propina, no me pasen la ofrenda. No voy a dejar ofrenda. Y si me tratan mal, llamo al conserje, al gerente, Marcelo, me trató mal aquel no me habló, aquel no me miró, aquel no me escribió. Mirá que tenés competencia acá en la esquina, me voy, Vienen a consumir. Vienen a consumir. Y eso no trae ningún beneficio, no trae ningún gozo. Claro, ¿por qué se pueden ir? Porque no tienen ningún compromiso. No hay ningún compromiso con ningún hermano, no hay ningún afecto con nadie. Vengo y veo por mí, me gustó la palabra, no me gustó, puedo juzgar, no me gustó la alabanza y me voy. No tengo compromiso. Eso, querido amigo, no te trae ningún beneficio. Eso no trae gozo. Eso no te va a traer ningún gozo, ninguna satisfacción. Eso no está bien. Porque el sentido de Dios, querido hermano, cuando envió a su Hijo a morir, lo envió a morir por su iglesia. Y por ende tenemos que ser una comunidad, tenemos que ser una familia. No tenemos que venir para ser servidos, no ser individualistas, no ser consumistas. Yo vengo a servir y a gozarme con mis hermanos en la fe. El cristianismo fue diseñado por Dios para que vivamos en comunidad, no en soledad. Cuando eres salvo por Cristo, tenemos salvación, pero también tenemos una nueva identidad, un nuevo lugar dentro del cuerpo de Cristo. No podemos vivir solos. No existe un cristiano verdadero que diga, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia. Es como que alguien me diga, porque hermano, entendamos esto, Cristo murió, se dio a sí mismo por la iglesia. Y Cristo va a volver a buscar a su esposa, la iglesia. Por ende, Cristo murió por la iglesia. Es como que alguien diga, Seba, te voy a invitar a comer, ya que te vas, te voy a invitar a comer un asado. La larga, la solté. Desaté asados. Te voy a invitar a comer un asado, pero solo. Vení, vamos a estar con mi familia, pero vos solo. Yo con Leila no quiero saber nada. Me está despreciando a mí. Está despreciando a mí. El despreciar a la iglesia de Cristo es despreciar a la esposa de Cristo. Y eso no trae ningún beneficio, eso no trae gozo. La comunión es lo que trae gozo. Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solo Él me salvó, sino que también Él me adoptó y me hizo miembro de su familia. Por ende, no puede existir el cristianismo sin la iglesia de Cristo. Y gozo encontraremos aquí. Pero estás pasando por un cáncer, pero estás pasando por esto, pero tus hijos no vienen. Estoy gozoso porque soy parte de la iglesia de Cristo. Y como decía la canción hoy, en Él esperaré. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, voy a esperar en Él. La apatía, la indiferencia en cuanto a la comunión o a mi comunión con la iglesia está totalmente relacionado y proporcionado a mi comunión con Dios. Es imposible tener comunión con Dios y no querer tener comunión con la iglesia de Dios. Dice el apóstol Juan, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. No puede amar, si no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios? Es mentira, es mentiroso. Entonces, hermanos, tener comunión con la iglesia de Cristo es un motivo de gozo. El Señor trae plenitud al creyente por medio de su iglesia. Nos pasó el otro día en la radio, estábamos hace 2 martes atrás, nosotros estamos predicando la palabra y el Señor es el que respalda su palabra, pero también uno necesita los mensajes de los hermanos. Y no llegaban los mensajes. Estábamos hablando y no llegaban los mensajes. Llamaron, Yo digo, ¿el diablo o los datos? Una de las dos. Eran los datos. Pero uno se sentía solo, decía, bueno, ¿qué pasa con la iglesia? No nos están escuchando, no están apoyando. Y Pablo se sentía más solo. Imagínense a Pablo ahora. Veamos este panorama para que usted entienda el gozo que sintió Pablo. Repito, él estaba solo en la cárcel, con sus guardacárceles nada más. Estaba esperando su ejecución, estaba esperando que le digan cuál era su sentencia. Él está solo, esperando.
y ver que entra por la puerta un hermano en la fe. ¿Sabe qué gozo es eso? No sé si le ha pasado estar en un hospital y ver que entra por la puerta un hermano en la fe. Alguien que uno puede hablar el mismo idioma, puede estar toda la familia alrededor, pero ver un hermano en la fe causa gozo, trae comunión, trae descanso. Uno puede encargarlo, uno puede decirle lo que está pasando. ¿Entiende eso? Eso es lo que está viviendo Pablo. Y por eso él dice, me gozo grandemente. Porque la iglesia, hermano, existe para edificar, para exhortar y para bendecirnos unos a otros. Y ese es un motivo de gozo. Entonces el primer punto es, debo gozarme con la iglesia. Debo gozarme con mis hermanos en Cristo. Y creo que ya podríamos terminar el sermón acá. Porque para mí me dejó muchas cosas para reflexionar cuando lo estaba pensando y para considerar. Cosas que no consideraba. Pero hoy podemos considerar que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Pero no tienen iglesia. Tienen una sociedad de fomento que alquilan. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia, la esposa que Él vendrá a buscar cuando venga por nosotros. Somos la esposa que tiene un lugar reservado en el reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo. Hermanos, entonces el apóstol Pablo levantó la cabeza y vio lo que el Señor le estaba proveyendo. ¡Qué poquito! ¿Un ancianito? ¿Un joven que no sabe nada? No, a Pablo no le importó. El gran apóstol Pablo vio a un hermano entrar por esa puerta y se gozó grandemente. Gocémonos en la comunión cristiana. Que sea un gozo y un privilegio reunirnos cada domingo a adorar a nuestro Dios. Versículos 11 y 12 dice, y ahora vamos a ver que Pablo no estaba contento por las ofrendas. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Escuche esto, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces Pablo levanta la cabeza y se goza en la comunión con los hermanos, pero también hay cuenta que él estaba satisfecho con la provisión de Dios. Él estaba completo, igual con lo que Dios le había dado. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice esto justo después de hablar del gozo de la iglesia de Filipenses. Lo pasa a decir inmediatamente para que no se malinterprete lo que él había dicho anteriormente. Porque se hubiese podido pensar que el contentamiento de Pablo era por la ofrenda enviada o por el regalo recibido. Y él aquí resalta lo que vimos en el versículo 10. No es que se está alegrando por la ofrenda recibida, no. Él deja en claro que él se gozaba en la comunión y en el cuidado de los filipenses, pero que su plenitud era lo que Dios le proveía, era la providencia de Dios que Dios le había dado. Venía de Dios la plenitud y el satisfecho, el estar satisfecho venía de Dios, ¿entienden? Él está diciendo, no es por la ofrenda, porque yo sé no tener nada, yo sé pasar hambre, yo sé estar en abundancia y estar en escasez. No es por la ofrenda, es por el cuidado, es por la comunión que ustedes me están dando. Eso es lo que dice Pablo, pero declara el contentamiento. Y esto, claro, fue para enseñar a la iglesia de Filipo y hoy a nosotros, y también para atacar una influencia que hoy también está en esta sociedad entre nosotros, no en la iglesia, pero sí en la sociedad. Y es un tema que viene desde el occidente, del budismo, el yoga, y es el estoico. Él va a atacar a los estoicos en esto que habla del contentamiento. Y escuche esto, porque tal vez alguno de nosotros ha pasado por esta situación o puede estar pasando por este pensamiento que no es correcto. Los estoicos entendían que el contentamiento era un estado mental. Ellos decían que el hombre era totalmente independiente de todas las cosas y de todas las personas. Nada que ver con lo que estábamos viviendo recién, ¿no? Que somos un grupo, una familia. Los estoicos dicen cada uno es independiente del otro. Los estoicos creían que la única manera de llegar al contentamiento
era abolir todo deseo, hasta que llegaba la situación en que nada ni nadie le era esencial. Y eso es incorrecto. No es bíblico. Ahora lo vamos a ver. Incluso nos pasaba en las iglesias, ¿no? Voy a jugar fútbol, patearle la cabeza al diablo, eso usted no puede pensar. Siempre era abolir los deseos. No se podía ir al cine, no se podía ver tele porque era del cajón del diablo. Abolir, abolir y abolir. Y eso no es bíblico. Proponían eliminar toda emoción, los estoicos, hasta que uno llegaba a la situación en la que dejaba de importarle lo que sucediera a él o a otro. Escuche lo que dice un maestro de los estoicos, Epicteto. Dice: empieza con una taza o cualquier utensilio casero. Si se te rompe, di, no me importa. Sigue con un caballo o con un perro doméstico. Si se lastima o se muere, di, no me importa. Guarda que no estemos pasando por eso, ¿no? No me importa. No me importa. No me interesa. Pasa a ti mismo. Y si te haces daño o sufres de alguna manera, di, no me importa. Si perseveras en esta actitud y la mantienes, llegarás a la situación en que puedas ver sufrir y aún morir a la persona que te sea más querida y decir, no me importa. La meta de los estoicos era abolir todo sentimiento del corazón humano. Guarda que no estemos en eso, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? No, ¿sabes qué? Yo ya no le hago caso a nada. Ya no le hago caso a nada, ya no me importa. No, mirá, lo que pasa es que no me importa. Yo lo bloqueé, no me importa. Ya no tengo sentimientos. Eso no es bíblico. No está bien. Para llegar a la autosuficiencia o al contentamiento, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. Se desarraigaban de la vida del amor y se prohibían el interés. Escuche esto. Glover dice: los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Otra vez. Los estoicos convertían el corazón en un desierto, nada me importa, y le llamaban paz. Y eso no es lo que estamos aprendiendo hoy, no es lo que vamos a aprender del apóstol Pablo y de la palabra de Dios. Entonces vemos enseguida la diferencia entre los estoicos y Pablo. Los estoicos decían: aprenderé el contentamiento mediante un acto de mi propia voluntad. Pablo decía: todo lo puedo soportar gracias a que Cristo me infunde la fuerza. ¿Ven? Para los estoicos el contentamiento era un logro humano. Para Pablo el contentamiento era un don divino. Los estoicos eran autosuficientes. Pablo era Cristo suficiente. Pero prestemos atención, hermanos, en las charlas de superación personal que se da hoy, ¿no? Que tu contentamiento, que tu satisfacción viene de ti mismo, que vos tenés que poder, que te tenés que declarar, que incluso en los púlpitos, ¿no? Poniendo al hombre como centro. En las canciones poniendo al hombre como centro. Yo venceré, yo le arrebato. Siempre el hombre es el centro. Para los estoicos, el hombre era el centro. Y todo lo que pasaba dependía de él mismo. Pero Pablo, no, Pablo está quitando al hombre del centro. Él está quitando la autosuficiencia del hombre y se está centrando en la suficiencia completa de Dios. Hermanos, no es que tú puedes soportar cualquier situación. Tengo buenas noticias y malas tal vez. Tú no puedes soportar cualquier situación o tener gozo mediante cualquier situación. Yo no puedo soportar cualquier situación o tener gozo en cualquier situación. Cristo en ti puede hacer eso. Y Cristo en mí puede hacer eso. No lo podemos hacer solos. Solos no podemos. La Biblia está llena de ejemplos de Dios suficiencia, no de autosuficiencia. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque haya una catástrofe, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque pase lo que pase, no voy a temer. Aunque la tierra sea removida, sean traspasados los montes, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como Él es mi guía, Él es el que me pastorea.
No importa si ando por valle de sombra y de muerte. No importa por qué valle camine. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Dio suficiencia. Él tiene que ser suficiente. Entonces el fundamento del cristiano es Dios. No somos nosotros mismos. Si lo estamos haciendo mental, estamos haciendo cosas mentales para tener paz, no me importa, porque tengo paz con esto, no. Dios tiene que ser suficiente. Lo que trae contentamiento al cristiano no es lo que pasa afuera, sino lo que tiene dentro. Y es Cristo. Repito, lo que pasa, lo que trae contentamiento y gozo al cristiano no es la situación, no es lo que está pasando afuera, sino lo que él tiene dentro. Y es Cristo. Pero ¿cómo puedes vivir contento con esa enfermedad? ¿Cómo puedes vivir contento así? Porque tengo a Cristo. Cristo es el que me da alegría. Pero eso sí, porque si no, hacemos la unción de contentamiento y todos nos vamos riéndonos de acá. Al final el contentamiento y nos vamos a ir más amargados. La próxima hablamos de amargura, si no vamos. Pero Pablo no presenta el contentamiento como algo de repente, ¿no? ¿Qué te pasó, gorda? Ya está, estoy contenta, vivo contenta, no rendimos más. No va a pasar eso, nunca, hermano. El que se va a casar, nunca va a pasar eso. No presenta el contentamiento como algo mágico. Él dice, he aprendido a contentarme. El contentamiento se aprende. Y ese he aprendido a contentarme data de que algunas veces se ha dado la cabeza contra la pared, el mismo apóstol, y ha aprendido. O sea, no significa que eres poco cristiano el que tengas dudas o el que estés triste, no. Significa que tienes que aprender, que tenemos que aprender. El apóstol Pablo aprendió. No es magia. El contentamiento se aprende, porque es Dios el que nos guía y nos enseña. Hermano, pero es doloroso, es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios. Pero es doloroso ver a mis hijos en esta situación. Es la escuela de Dios. Dios usará las circunstancias para enseñarnos. Dios usará las circunstancias cual alfarero usa la rueda para formarnos. Como el alfarero usa la rueda para formar la vasija, Dios usará los acontecimientos y las circunstancias para formarte, para hacerte como Él quiere y no como tú deseas. Él te va a formar como Él quiere. Pablo había experimentado todos los extremos, Porque usted dirá, hermano, pero usted porque no está enfermo. Y por eso mismo no estoy contando mi testimonio aquí. Por eso mismo estamos exponiendo la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo sí estaba enfermo. Y él es el que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Por eso la palabra es expositiva. No estamos imponiendo ninguna idea, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Pablo sabía experimentar las tragedias. No lo lea, 1 Corintios 4:11. Escuche con atención. El apóstol Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. El apóstol Pablo, no tenemos morada fija. No, cuando llegue a mi casa voy a ser feliz. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El gran apóstol Pablo experimentando todo esto. No, pero porque yo quiero que me quieran. Pablo dice, hemos venido a ser como la escoria del mundo. El sufrimiento por el Evangelio. La escuela de Dios. La escuela del Señor. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Ves que Pablo no era estoico? Él se preocupaba. Dice, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Él sentía, él tenía emociones. No nos está enseñando que nos borremos, que abolamos todo deseo. Pero lo vieron en desnudez,
en hambre, en naufragios, en ríos, en camino. Había aprendido Pablo lo que era tener satisfacción en los extremos, desde hambre y sed hasta palizas y humillación. Sabía lo que era sufrir por el Evangelio. Hermanos, hay algo muy interesante. Estamos hablando de la carta de Filipenses. Cuando Pablo va, en Hechos 16, a Filipo, va a predicar, cuando se instaura la iglesia en Filipo, entrando a la ciudad, él y su grupo misionero, se encuentra con una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Y se convierte la mujer. La mujer se convierte y los invita a la casa. Dice, nos obligó a quedarnos, así que era brava, ¿no? Pero era una mujer pudiente y los invita a quedarse. Entonces esa noche, la primera noche en Filipo, Pablo y su grupo misionero pasan la noche como huéspedes de honor en la casa de una mujer pudiente. ¡Ah! Así yo salgo a predicar, ¿eh? Que Dios me mande a Suiza, a Europa, ¿no? El apóstol Pablo, como un hombre, un huésped de honor en la casa de una mujer pudiente. Salen de ahí y se encuentran con una esclava divina. Y le dice, obviamente oran, reprende al espíritu del apóstol Pablo, y la esclava divina es libre. Y ahí se arma un tumulto, se arma un escándalo. Y agarran a Pablo y Silas, los abofetean en el medio de la calle y los meten en la última celda, agarrados con el cepo, en la última celda, en el lugar más oscuro, le meten el cepo. O sea, una noche sos huésped de honor en la casa de una mujer pudiente, y la otra noche muy penosa y muy vergonzosa por predicar el Evangelio en el medio de la cárcel. Pero dice el relato que como a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y oraban, y los presos lo escuchaban. ¿Ven? Los dos extremos. Estando lujosamente viviendo en la casa de una mujer pudiente, o estando en el medio de la cárcel, en la misma ciudad. Dice, como a medianoche, se oía a Pablo y Silas orar y cantar himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Esto es una vivida lección del estar contento, del estar gozoso en cualquier circunstancia y lugar. Pablo, ya sea con hambre o con un manjar arriba de su plato, él había aprendido la disciplina del contentamiento. Hermano, ¿cómo estás reaccionando tú ante la providencia de Dios? Sea material, sea familiar, sea de salud. ¿No te alcanza con lo que Dios te ha dado hoy? ¿No estás conforme? ¿Necesitas más? ¿No consideras el gozo de una iglesia sana? ¿Y de entender que Él está en tu proceso? Antes estábamos mejor, dice el dicho, ¿no? No podemos dimensionar de dónde Dios nos sacó. Las bendiciones materiales, si se quiere, pero espirituales en Cristo que hoy tenemos. ¿Estamos amargados? Y a veces decimos, no, pero el mundo que nos rodea, ¿vio? La maldad, ¿vio? No. Adán y Eva estaban en el mundo perfecto. Y Satanás les dijo, merecen más. Necesitas más. Dios no te quiere lo suficiente, Adán, Eva. Vas a ser como Dios, Dios te mintió, necesitas más. ¿Entiende que no es el contexto del mundo? Adán y Eva estaban en un contexto perfecto, en un mundo perfecto. Y Satanás dijo, necesitan más. Dios no te quiere lo suficiente, vos necesitas más de lo que tenés. Y sintiéndose insatisfecho con lo que Dios le dio, pecaron. Sintiéndose insatisfecho en donde Dios los puso, con lo que Dios le estaba dando, pecaron. Entonces, ¿cómo se aprende contentamiento? Se aprende a los golpes, al sufrimiento, pero recordando que no merecemos nada. Que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Que lo único que yo merezco es el castigo por mi desobediencia y por mi pecado y mi rebelión en contra de Dios. Fuera de eso no merezco nada. Cualquier respiro es por la gracia de Dios. Sproul decía
Que yo esté respirando esta mañana es un acto de misericordia divina. Dios no me debe nada, yo le debo todo. Entonces, gozarnos en la comunión cristiana, reconocer que no tenemos nada, que no merecemos nada, y al reconocer que no merecemos nada, vamos a agradecer a Dios por la realidad que estamos viviendo, sea cual sea. Agradecer a Dios por lo que estamos viviendo, por las bendiciones que Dios te ha dado. Pero no tengo lo que me falta materialmente, pero tienes bendiciones espirituales. Es el proceso. Entonces, gozarnos en la comunión cristiana, entender que no merezco nada, agradecer a Dios por lo que tengo. Y sobre todo, entender que Dios está al control. Entienda que Dios está al control. No podemos retar a Dios diciendo, yo sé mejor que vos lo que necesito, yo me hubiese dado otra cosa. No. Eso es retar a Dios. Yo me hubiese dado algo mejor. Yo me hubiese dado más pelo. No. Eso es retar a Dios. No lo podemos hacer. Hermano, cuestionar tu situación es cuestionar el poder, el control y la soberanía de Dios. Controlar tu situación cuestionar tu situación es cuestionar el poder, el control y la soberanía de Dios. Nada escapa del control de Dios. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, ¿cómo puedo tener fortaleza en medio de la prueba? En medio del sufrimiento. ¿Cómo puedo contentarme aún en el medio de la aflicción? La respuesta es, tú no puedes. Yo no puedo. Pablo tampoco podía. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Ya le leí el versículo 13, no lo leas. Pablo confía en el poder de Cristo. No importa cuán difícil sea la lucha de Pablo, hermanos, él tenía una fortaleza espiritual, y cuya fuente era Cristo. Él no era autosuficiente, él no se empoderaba a sí mismo. Al final yo venía a que me digan, no, dale vos podés, mirate al espejo, declarate. No debe ser autosuficiente. Todas las fuerzas de Pablo venían y provenían de su unión con Cristo. Ahora, este versículo es el versículo más sacado del contexto de toda la historia. Se usa como mantras. Hay un basquetbolista que lo tiene en las alpargatas, en las zapatillas. Philip 4:13, y acá todo lo puedo. Y él en una entrevista dice, yo cuando salto digo todo lo puedo en Cristo, como si Cristo murió y todo eso por la pelota de básquet. Es el versículo más puesto en el WhatsApp, si alguno lo tiene. Es el versículo más puesto en la heladera, más pegado atrás del auto, más tatuado. Bueno, no sé. Es el versículo más mal usado. Yo me acuerdo, una vez iba a la iglesia, estaba entrando a un ensayo con la Biblia, había un hermano cortando el pasto y había dado vuelta a la máquina y estaba sacando la cuchilla para afilarla. Y estaba haciendo fuerza. Y le digo, ¿quiere que lo ayude, hermano? No, señorita, no, tranquilo, me dice. Pero lo ayudo, le tengo. No, anda, yo voy a poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si el versículo aplicara para la tuerca. Como si aplicara como un W40, ¿no? Y yo con la Biblia en la mano, amén. No le impuse la mano a la máquina porque estaba sucia en el momento. ¿Cómo usábamos ese versículo? Sacado de contexto absolutamente. Lo usamos para todo, como un versículo mágico. Como si ese versículo tuviera más poder. Ese y el Salmo 91, con esos dos voy. No. Está hablando en el contexto. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el contexto de lo que Pablo decía. Que aprendió a tener contentamiento en medio de la pobreza, en medio de la riqueza, con sed o con hambre. No importa la situación que yo tengo, puedo estar contento y gozoso porque Cristo me da la fuerza. Eso es lo que está diciendo. Pablo confía en que será fortalecido por Cristo. No está hablando de un superhombre, hermano. Porque todo lo puedo en Cristo, todo es todo. Si decimos todo es todo, entonces puede hacer todo, lo que quiera. Antes se decía, ¿no? No estudié nada para el examen, todo lo podés en Cristo. No estudiar. No es un mantra, no es un texto mágico. Perdón si alguno no tiene el WhatsApp o algo de eso, ¿no?
Lo que dice Pablo es que es independientemente si tiene techo, si tiene sueño o si tiene comida, su espíritu es fortalecido por Cristo, sin importar la situación. No significa que no va a estar enfermo. No habla de un superhombre. En una ocasión escuché, en donde estábamos, no, vos no estás enferma, no lo tomes, vos todo lo podés en Cristo que te fortalece. Cuando vayas al médico, decile eso. No sé por qué. Pero el que escribió esto estaba sufriendo una aflicción corporal. Inspirado por el Espíritu Santo escribe esto Pablo, pero él estaba sufriendo una aflicción corporal. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltase sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces se rogó al Señor. O sea, sí le podemos pedir al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuche esto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, vos no podés estar enfermo, todo lo podés en Cristo que me fortalece. Me gozo en mis debilidades. No, pero a vos no te puede faltar esto, sos cristiano, todo lo podés. Me gozo en mis necesidades. Pero no te pueden perseguir, me gozo en mis persecuciones. Pero me gozo en mis angustias. Por amor a Cristo me gozo, decía el apóstol. Pablo está hablando de una fuerza en medio de la aflicción, de una fuerza divina, en medio de la enfermedad, en medio de la carga, una fuerza que viene de Cristo. El cristiano que tiene contentamiento es aquel que está satisfecho en Cristo, que entiende que todo lo tiene en Cristo, que entiende que no importa lo que venga, no importa la circunstancia, no dependo de un hijo, no dependo de mi hijo converso, no dependo de mi sanidad, no dependo de nada de eso, porque mis fuerzas vienen de Cristo, porque Él me da la fuerza para seguir adelante. Me levanto cada mañana con esa angustia, sí, pero tengo fuerza, estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de Cristo y Él está en control. Hermanos, el contentamiento, Agustín decía: un alma llena de Dios no puede llenarse con nada más que no sea Dios. No tiene lugar para nada más. El contentamiento está directamente relacionado a nuestra convicción, escuche, está relacionado a nuestra convicción de la soberanía de Dios. Spurgeon decía, y esto sí lo decía, porque lo dice en una prédica, él decía, vieron que hoy el dicho es, la mejor almohada es la conciencia. Bueno, Spurgeon decía, la mejor almohada o el mejor descanso para un cristiano es en la soberanía de Dios. Es saber que Él está de control. Es saber que nada va a suceder si Él no lo permite. Es saber que Él maneja todo. Ese es el mayor descanso. Hermanos, Job pierde todo lo que tiene. Pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, que no lo perdió porque Satanás se lo quitó. Él no le tenía que reclamar nada a Satanás. ¿Vieron ese yo te arrebato? Y esas cosas? No, fue Dios el que lo permitió. Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? O sea que el que estaba desde el principio al control de todo era Dios. Dios permitió todo lo que sucedió en la vida de Job. Había perdido todo. Y la esposa le dice a Job, que vio que perdió todo, le dice algo muy amoroso. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Así le dice. Pero Job, en Job 1:21 dice, dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Perdiste todo, Job. Perdiste todo. No tenés nada, no te queda nada. Ni la esposa le quedaba. Maldice a tu Dios y muérete. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén.
Cuando Noemí vuelve de los campos de Moab a Belén, vuelve sin marido y sin hijos. Era totalmente un desprecio no tener marido ni tener hijos ahí. Era absolutamente la ruina. Ella vuelve a su pueblo, de los campos de Moab vuelve a Belén. La están esperando sus vecinos. Y vuelve absolutamente en la ruina. Y su respuesta teológica de ese sujeto, que es una respuesta teológica, a su vecino fue, Ruth 1:21, el Todopoderoso me afligió. ¿Escucharon? La respuesta de ella fue, pero perdiste todo. El Todopoderoso me afligió. Él es el que está en control de todo. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio. Sea el nombre de Jehová bendito. Si Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No somos víctimas de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, hermanos, lleno de poder, que todo lo controla para su gloria. Amigo, entonces, que estás escuchando el audio, amigo, que estás en el recinto, que no tienes a Cristo, estás buscando la paz de mil maneras. Hoy es el día en que puedes encontrar la paz y descansar en Dios. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo que no puedes encontrar la paz, estar contento y mucho menos ser salvo sin Cristo. Amigo, un hombre puede ir al cielo sin fama, un hombre puede ir al cielo sin amigos, un hombre puede ir al cielo con poca salud, un hombre puede ir al cielo sin dinero, sin casa, sin auto, pero nunca podrás ir al cielo sin Cristo. Por eso hoy es el día, amigo, de arrepentirte y descansar en Él. Y a los cristianos no se salvaron. ¿Te estás deleitando con lo que Cristo te ha dado? ¿Buscas plenitud? ¿O estás disconforme? Si estás buscando satisfacción en las cosas materiales, ahora, aclaro, paréntesis. El contentamiento no es conformismo. Se ve también, ¿eh? El contentamiento no es conformismo. Porque si no, estamos bajo cuatro chapas, pero bueno, nos enseñó que tenemos que estar contentos, gorda, con el plancito. Anda a trabajar. ¿Sí? No es conformismo, pero es estar contento con lo que Dios nos está dando. Más no se puede. Más no puedo, gorda. Más no puedo tener. Más no puedo traer. Tranquilo. Estemos contentos. ¿Estás satisfecho? Hermano, si estás buscando satisfacciones en las cosas materiales, no las vas a hallar. Alguien dijo, no estás diseñado para tener plenitud en la creación. Estás diseñado para tener plenitud en el Creador. En Dios vas a ser pleno. No estoy esperando que mis hijos vengan a la iglesia. Cuando vengan va a ser una alegría, pero no es contentamiento. Es circunstancial. Mañana van a venir otras cosas. Hay gente que se ha sanado, que Dios ha hecho un milagro y hoy no están aquí. El milagro no quiere decir nada. El gozo es una felicidad del momento, es circunstancial. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy, que debemos estar contentos, sea cual sea nuestra situación, porque Cristo nos dará la fuerza para sobrellevarlo. Alguien dijo, Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para recordarle que el cielo no es aquí. Hermanos, Paul Washer decía, bendita la debilidad que nos hace depender de Dios y nos quita toda esperanza en nosotros mismos. No hay esperanza en ti. Repito, no puedes soportar las situaciones. No podemos. El apóstol Pablo no podía. Cristo en nosotros puede. Cristo en ti sí puede. Cristo en tu corazón sí puede. Hermanos, entonces debemos gozarnos en la comunión cristiana. Y encima somos todos lindos los que Dios trajo acá. Gocémonos en la comunión. Hermanos que están llegando, hermanos que quieren ser miembros, es un gozo, es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Trae gozo, te gozas con la felicidad del hermano, te ayudas al sufrimiento del otro, ayudas a la necesidad del otro y sobre todas las cosas entiendes el privilegio que es ser parte del cuerpo de Cristo, porque al ser parte del cuerpo de Cristo tenemos parte en la venida de Cristo Jesús y tendremos un día parte en la cena con el Cordero en el cielo. Y eso es un privilegio inmenso. Gocémonos en la comunión cristiana. Recordemos que no merecemos nada.
agradezcamos a Dios por lo que tenemos y confiemos en que Dios está al control. Hermano, busca la comunión con Cristo. En Él vas a hallar fuerza. Solo no podemos. Dijo el apóstol Pablo, y ahora ya sabe que este versículo no se usa para todo: pasé hambre, pasé necesidad, estuve en riqueza, estuve en abundancia, estuve sano y ahora estoy enfermo, pero todo lo pude soportar porque Cristo me dio la fuerza. Todo lo puedes soportar y todo lo estás soportando. Te estás levantando día a día, hermano, porque Cristo te da la fuerza. No has sido tú, ha sido Cristo en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estemos en pie.